algún tipo de cefalea que haya visto o que haya sentido en algún momento. A ver, vamos con lluvia de ideas. A ver. Rapidito, a ver. Así nomás como para despertar. Algún tipo de cefalea que hayan tenido, que conozcan algún nombre. Tal vez hayan escuchado la cefalea tensional, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Sí, doctor. Ah, ya, están ahí, ya. Bien. La cefalea tensional, sobre todo cuando alguna persona está muy ligado a problemas, a preocupaciones, se da una serie de contracturas a nivel de la cabeza y viene un dolor de cabeza o llamada cefalea. Pero a veces esa cefalea puede ser por otras causas. Y una de las causas en personas, digamos, adultas, es muy frecuente la hipertensión arterial. Entonces, siempre una persona que tenga dolor de cabeza hay que tratar de que se haga pues un chequeo básicamente de la función cardiovascular. Y uno de los factores es la hipertensión arterial. Las crisis hipertensivas están asociadas a cefalea. El dolor de cabeza lo sentimos, pero cuando sube la presión no nos sentimos y decimos, uy, se me subió la presión, hasta que no lo midamos, ¿no? Entonces, la evidencia muchas veces es solo la cefalea. Después hay una serie de procesos que van pues con una serie de etiologías infecciosas, tumorales, traumáticas, vasculares, que hacen que duela la cabeza. Entonces, en la cabeza hay una serie de estructuras que son, digamos, muy sensibles a las terminaciones dolorosas, ¿no? Están los vasos sanguíneos, ¿no? Principalmente, en la que por distensión se liberan una serie de sustancias y va a producir el dolor de cabeza. Está todo lo que es la meninge, que por irritación meningea, sobre todo en los procesos infecciosos o en los procesos que van con aumento de la hipertensión endocraniana, pueden causar dolor. Como ven, entonces puede ser una cosa tan sencilla como una preocupación o puede ser una cosa tan grave como podría ser una encefalitis, como podría ser un proceso expansivo. Por lo tanto, amerita un estudio, hacerle caso. Hay que hacer una buena evaluación neurológica para tratar de encontrar algún signo que nos permita orientar hacia, o bien si estamos frente a una cefalea primaria o secundaria. Primaria hablamos, por ejemplo, una cefalea tensional, una secundaria pues a una infección, secundaria a un proceso expansivo. Muy bien, eso es más o menos lo que vamos a ver. Y ustedes, como médicos, tienen que, cuando un paciente llegue con una cefalea intensa a la emergencia o a la consulta, obviamente hay que tratar de examinar, y hay algunos dolores que a veces no le damos importancia y resultan ser delicados. Por ejemplo, les voy a comentar una anécdota. Cuando yo hacía emergencias, llegó de Huacho una trabajadora de salud, una técnica, me acuerdo, de enfermería. Venía con una cefalea no tan intensa, pero sí que le molestaba. No se quejaba tanto en cuanto a llanto o alguna otra conducta, pero sí decía, doctor, tengo acá un dolor. Y señalaba la parte occipital.
¿Y cuánto tiempo estás así? Ya como 2 semanas. ¿Y de dónde vienes de Huacho? Yo trabajo en salud, en el hospital, y me daban analgésicos, me mandaba a psiquiatría, pero sigue la molestia. Muy bien. Eh, entonces converso un poco con ella. Tendría pues unos 30 años, no más de 30 años, 25 a 30 años. Le digo, acuéstate en la camilla y, y veo que al acostarse no puede acostarse muy bien y tiene que adoptar una posición medio de costado, así. Ella me llamó la atención. Entonces, relájate, le digo, cojo el cuello y veo que hay una cierta rigidez en el cuello. Mm. Y esto sí me dice acá, es yo no puedo mover mucho el cuello. Cuando me muevo, me duele. ¿Has tenido algún golpe, algún accidente de tránsito? No, doctor, nada, no he tenido nada de eso. Muy bien. Entonces, eh, ¿cuál es la sospecha? A ver, un diagnóstico. Digan lo que se les ocurra, no hay problema, pero quiero que participen. A ver qué dice Luis Martín, Damián. Buenos días. ¿Cuál es tu diagnóstico probable? Un diagnóstico nada más. No expliques mucho, di nada más el diagnóstico. ¿Te escuchamos? No se escucha. ¿Puedes repetir? No, sino que estoy analizando, estoy pensando. Ya. A ver, Chinchay, ya les comenté un caso de la vida real que me ocurrió cuando yo hacía guardias en ciencias neurológicas. A ver, ¿qué nos dice Chinchay? ¿Qué diagnóstico podría ser? Más o menos 2 semanas de dolor, una persona de entre 35, 40 años, no más, eh, tal vez 35 años. eh, y que tenía un dolor, ella refería a nivel occipital y con limitaciones para al acostarse y al mover el cuello. A ver, ¿alguien de ustedes? Uno pensaría, pues, en una distensión muscular a nivel del cuello, en un traumatismo, ¿no? O que ha dormido mal, se ha torcido el cuello, algún problema local, ¿no? Eh, o mucha preocupación, mucha tensión, entonces un dolor occipital, medio cervical. Y es como lo venían tratando de algún modo y lo mandaron incluso a psiquiatría. Eh, Cuando yo hago el examen, el movimiento del cuello, encuentro cierta contractura, ¿no? Entonces, obviamente, yo lo veo como neurólogo y el diagnóstico más complicado es una hemorragia subaracnoidea o una encefalitis. Pero pensar en una encefalitis había que pensar ya en un cuadro mucho más aparatoso, aunque hay distintos grados pues, de encefalitis, ¿no? De meningitis crónica, pero en este caso todavía recién a las 2 semanas. Eh, entonces, si estamos pensando, miren, encefalitis, meningitis, hemorragia subaracnoidea, eh, eh, entonces en ese tiempo no teníamos tomógrafo a la mano, punción lumbar.
¿no? Porque en otros casos, cuando hay tomografía, primero se pide la tomografía si lo tenemos a la mano, ya nos va a ayudar en el diagnóstico, porque podemos ver sangre con la tomografía o podemos ver un edema cerebral, etc. Hacemos una punción lumbar ahí en emergencia y encontramos sangre en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si encontramos sangre en el líquido cefalorraquídeo, se trató de una hemorragia subaracnoidea. Obviamente la internamos, se le hizo la panangiografía, se detectó un aneurisma y finalmente se operó y todo lo demás. Ese es el final un poco de esta historia. Con esto quiero un poco sensibilizarlos, motivarlos a que una cefalea puede ser una cosa tan sencilla como lo trataron de manejar ahí en el hospital en Huacho, pero en este caso pues no fue tan sencilla, sino fue algo que podía poner en peligro su vida, ¿no? Saben que la hemorragia subaracnoidea puede ser fatal. Muy bien, entonces vamos a compartir ahora, sí, rápidamente. Entonces, eh, cuando uno tiene un cuadro, obviamente, de cefalea, el médico siempre es un investigador, es un estudioso, y no es simplemente, digamos, alguien que se imagina, dice, tal cosa sin examinar, sin observar al paciente, sin ponerse en esa situación. Entonces siempre hay que saber qué es un dolor de cabeza, cómo está más o menos clasificado para tener un cierto orden en el análisis, cuáles son las cefaleas frecuentes y la sospecha de una cefalea que puede ser una encefalitis, que puede ser un proceso expansivo, que puede ser una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, cefalea pues es cualquier proceso que afecte el segmento cefálico, que obviamente es doloroso. Y el segmento cefálico tenemos no solamente el cerebro, ¿no? Tenemos también músculos, tenemos también nervios craneales, tenemos, es decir, otras estructuras, ¿no? Que comprometen toda la cabeza prácticamente, ¿no? Entonces, un síntoma muy frecuente es una de las primeras motivos de consulta, ¿no? Y una de las formas sencillas de clasificar es que podemos estar frente a una cefalea primaria, donde no existe un factor causal intracraneal o sistémico, y una cefalea secundaria en que sí podemos identificar una causa orgánica, ¿no? Las cuales hay que tenerle mucho cuidado, obviamente, como el ejemplo mencionado, una infección, un proceso expansivo, etc. Y las neuralgias craneales, que también podrían estar formando parte de las cefaleas primarias. Dentro de las cefaleas primarias hemos hablado un poco de la cefalea tensional asociado a contracturas cervicales, contracturas de la musculatura craneal. La migraña, que tiene otra naturaleza que vamos a hablar, la cefalea en racimo y otras cefaleas primarias. Las secundarias a un traumatismo, ¿no? En el caso del cuello, el traumatismo craneal, secundaria a una enfermedad vascular cerebral o cervical, como en este caso de un aneurisma, una ruptura del aneurisma, secundaria a trastorno intracraneano no vascular, un proceso expansivo, secundaria a sustancias tóxicas que puedan producir también dolor de cabeza, secundarias a infección, las encefalitis, la meningoencefalitis, secundarias a trastornos de la hemostasia, es decir, problemas pues de sangrados, secundarias a alteración del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos, mejilla, boca, todo, es decir, cualquier estructura
cualquier estructura craneal. Y las neuralgias craneales que podemos tener ahí, la famosa neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringeo, la neuralgia de Arnold, etc. Entonces la migraña es un cuadro que afecta aproximadamente al 10% de la población, con ligero predominio en las mujeres. Comienza en la etapa de la infancia, adolescencia, siendo su máxima prevalencia en adultos jóvenes y edad media. Es decir, es una enfermedad prácticamente crónica, de carácter de comportamiento incluso familiar. Se distinguen básicamente dos formas, una sin aura y otra con aura, es decir, con un signo, con un síntoma que puede anunciar la presencia de una migraña. La sin aura es la más frecuente. La con aura a veces hay que descartarlo de una epilepsia, ¿no? Y es en menor cantidad. La sin aura más o menos son 5 ataques o más que haya tenido, duración de horas o a veces días, ¿no? Que hace que la persona pues no pueda desarrollar sus actividades. Y hay dolor, dos o más de las características que mencionamos adelante. Un comportamiento unilateral, pulsátil, de una intensidad moderada a severa, se agrava con la actividad física y puede estar asociado a náuseas, vómitos, fonofobia, fotofobia. Se descarta, digamos, obviamente que no sea secundaria, porque alguien con estos síntomas nos puede hacer sospechar de que podemos estar frente a una hipertensión endocraniana y frente a un proceso expansivo u otra enfermedad secundaria. La con aura es menos ataques, 2 ataques o más para hacer el diagnóstico, porque vamos a tener que el paciente siente algún síntoma, sea visual, sensitivo, problemas de lenguaje, que duran entre 5 y 60 minutos y que es previo, obviamente, al ataque, ¿no? Y que el ataque viene entre más minutos a 1 hora. Obviamente, también en esto hay que descartar que no haya un proceso focal, un proceso orgánico. De ahí que requiere, pues, no solamente el examen neurológico, sino a veces la ayuda de una neuroimagen. Entonces, dentro de la fisiopatología del dolor, hay pues un disparo de neuronas trigeminales que inervan los vasos sanguíneos del cráneo y de la meninge, ¿no? Produciendo una serie de liberación de sustancias del dolor, ¿no? Neurotransmisores que van a estimular las terminaciones nerviosas y producir el dolor. En cuanto a cómo se produce el aura, tiene que ver obviamente con la despolarización rápida de un grupo de neuronas de las áreas donde se produce este tipo de cambios bioquímicos o de neurotransmisores y que se propaga causando obviamente el aura correspondiente. Y hay una hipótesis unificada en la que interviene la corteza, el tálamo, que también es un regulador, el mismo nervio trigémino con sus ganglios y los vasos en el cual se produce una vasodilatación con liberación de óxido nítrico, neuropéptidos que van a generar, digamos, un círculo ahí vicioso produciendo el dolor. Entonces, ¿cómo tratamos las crisis de migraña? Los analgésicos convencionales, la aspirina, el paracetamol, el naproxeno, pueden inicialmente, cuando se trata de migrañas suaves, controlar el dolor. Pero cuando son moderadas a severas, ya no es suficiente este tipo de analgésicos antiinflamatorios. Entonces tenemos que usar los ergotamínicos, los triptanes, y ahora también hay otra serie de medicamentos que controlan la liberación de los péptidos.
El tratamiento profiláctico, es decir, para evitar de que se desencadene toda esta crisis, el uso de beta bloqueadores como el propanolol, los antidepresivos duales, que pueden también ayudar a controlar la migraña, los anticonvulsivantes, ¿no? En este caso como la carbamazepina, la oxcarbazepina, bloqueadores de canales de calcio, también usados como el verapamilo, la toxina botulínica, que también ahora está haciéndose uso. Entonces, hablando de la cefalea tensional como una de las cefaleas que a veces toda cefalea ya queremos que sea tensional. Si bien es cierto, es la mayoría de cefaleas, no vaya a ser que nos confundamos, como el caso de la paciente que les comenté. Tensional, que es psicológico, que vaya al psiquiatra, y terminó siendo una cefalea secundaria a una hemorragia, siendo más frecuentes, obviamente, en las mujeres, especialmente entre los 30 y 40 años. Esta cefalea se presenta en crisis, más o menos tiene una duración pues de días hasta una semana. En algunos casos se prolonga por alguna concomitancia con algún trastorno de personalidad, de ansiedad, de depresión. También no se agrava con la actividad física, pues son personas que más bien salen a caminar y se relajan y ya no les duele, llegan a la casa, nuevamente les viene el dolor. No hay náuseas, no hay vómitos, no hay fonofobia, fotofobia, ¿no? Entonces descartamos, pues, tenemos que descartar una causa secundaria siempre. Y la alteración de las estructuras moduladoras tiene que ver con los núcleos monoaminérgicos trigeminales, ¿no? Que van a inervar básicamente la cabeza, aumento de la contractura muscular en muchos pacientes que contribuye a la génesis del dolor, probablemente por isquemia. Entonces, el tratamiento de estas cefaleas tensionales son conductuales, terapias de apoyo, relajación, antiinflamatorios no esteroideos, un tratamiento profiláctico, uso de antidepresivos, ansiolíticos, relajantes musculares, pero siempre hay que descartar una causa orgánica, una causa secundaria. No se olviden, podemos estar frente al caso que les he comentado. La cefalea en racimos y otro tipo de cefaleas autonómicas no es tan frecuente, ¿ya? Pero lo observamos con cierta regularidad nosotros los especialistas en neurología, la famosa neuralgia del trigémino, que no es un dolor que se debe a un traumatismo, es un dolor que se debe a una disregulación de péptidos a nivel del nervio trigeminal, que empieza a disparar descargas que obviamente son procesadas como dolor, un dolor intenso en el cual no hay un proceso inflamatorio, ¿no? Se presenta en regular, digamos, proporción. El tratamiento en estos casos se usa, digamos, analgésicos, antiepilépticos, por ejemplo, el uso de ergotamínicos, opioides, consumo de analgésicos triptanes, ¿no? La cefalea está muy relacionados al consumo de fármacos, ¿no? Bien. Entonces, es muy importante hacer la historia del paciente. La historia del paciente muchas veces nos orienta a uso de medicamentos.
¿ya? A uso de medicamentos y a veces está ligado a esos usos de medicamentos porque a veces el paciente piensa que, y a la automedicación, piensa que los ergotamínicos, como son buenos para el dolor de cabeza, y tiene su dolor de cabeza, consume ergotamínicos. Y eso puede ser más bien una causa de dolor de cabeza, ¿no? Uno tiene que averiguar qué tipos de medicamentos usa, quién hizo el diagnóstico, quién lo prescribió, y tratar de ver de que no sean los medicamentos más bien los que ocasionan el dolor de cabeza, y el tratamiento va a ser obviamente el retiro. La cefalea en racimo es un poquito más, menos frecuente, ¿no? La cefalea trigeminal, la neuralgia del trigémino es obviamente mucho más frecuente que estos casos, pero hay que también tomarlo en cuenta. Tiene determinadas características la cefalea en racimo. Al menos ya ha presentado varios ataques, por lo menos unos 5. Es un dolor severo, unilateral, más ligado a una órbita, eh, dura minutos o a veces algunas horas, y presenta inyección conjuntival, es decir, el ojo rojo, lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, sudoración facial, y hay algunos signos como miosis en el lado afectado, tosis palpebral, edema palpebral, y son varios ataques diarios que pueden presentar, ¿no? Obviamente hay que descartar también que no haya ninguna etiología secundaria. Entonces, es la famosa cefalea en racimos, ¿no? Eh, También se debe a una hiperactividad trigémino-vascular, eh, parasimpática, y una hipoactividad simpática, lo que explica la tosis palpebral. El tratamiento, eh, cuando hay una situación de crisis, hay que a veces sedar, poner una vía, oxigenoterapia, triptanes, que puede ayudarnos a controlar el dolor. Y desde el punto de vista profiláctico, el uso del ácido valproico, ¿no? El ácido valproico nos ayuda bastante a controlar esto, pero también indican verapamil o litio. Otras cefaleas primarias, hay una serie de dolores de cabeza, pero sea cual fuere, digamos, esta molestia, las características que tenga, estamos, no se olviden, obligados a descartar una causa estructural, una causa orgánica, una causa secundaria. Y uno de los medios es la neuroimagen. Hay otros medios, obviamente, el examen neurológico, cuando sea necesario una punción lumbar, ¿no? Pero estamos obligados a que, para decir que es una cefalea primaria, descartar que no sea secundaria, ¿no? Pues hay una serie de dolores de cabeza asociados pues al frío, a la tos, al ejercicio, al sueño, asociado incluso a veces a la actividad coital. ¿Cuándo debemos sospechar de una cefalea secundaria, de una cefalea orgánica, ¿no? Obviamente es muy importante la anamnesis y el examen neurológico, porque podemos encontrar algunos signos neurológicos que nos orienten, obviamente, a dónde podría estar la alteración orgánica, ¿no? Cuando una cefalea, la que suponemos primaria, no mejora, ¿no? Igual como el caso que les comentaba, ya iba 2 semanas y no mejoraba, si no se sentía peor con todo el tratamiento que recibía. Eso hay que tener mucho cuidado porque a veces los tratamientos enmascaran, también tapan, por decir de algún modo, alguna, eh, algún, alguna cefalea de tipo secundaria, ¿no? Puede haber pues más somnolencia, confusión, problemas del equilibrio, dolores musculares, trastornos visuales o cualquier otro signo neurológico.
Obviamente, cuando ha sido una persona que nunca padeció de dolor de cabeza y presenta ya después de los 50 años dolores intensos, ya hay que pensar, obviamente, en una cefalea secundaria. ¿Qué signos de alarma? Si tenemos una cefalea moderada, intensa, asociado a fiebre, asociado a hipertensión arterial, asociado a trastornos de confusión, signos meningios, rigidez de nuca, edema de papila, signos focales, sensitivos, motores, vegetativos, etcétera, ya nos están indicando que podemos estar frente a una cefalea secundaria. Por lo tanto, nos obliga a otro tipo de exámenes y a otro tipo de tratamiento. La toxina botulínica es una sustancia que es una proteína, una neurotoxina, derivado obviamente de, eh, de este germen, ¿no? Eh, que produce el botulismo. Sin embargo, se observó de ciertas propiedades neurotóxicas. Entonces, mediante un procesamiento se logra pues una cadena pesada y una cadena ligera unidas por un puente disulfuro. Se logra un producto biológico en albúmina humana y esta toxina botulínica tiene la propiedad de bloquear la conducción nerviosa, ¿ya? De bloquear justamente la neurotransmisión. Entonces, por ejemplo, Claude Bernard en 1885 decía, los venenos pueden ser empleados como formas de destrucción de la vida o como agentes de tratamiento de las enfermedades. Miren, en 1885. Y la toxina botulínica justamente deriva de uno pues, de estos tóxicos que produce el botulismo, ¿no? Características de esta toxina botulínica tipo A para uso médico, básicamente produce una parálisis de la musculatura estriada, los músculos inyectados deben presentar una parálisis por semanas, 2 o 3 meses de duración. La intensidad de la parálisis debe ser dosis dependiente y no tener efectos sistémicos, es decir, de no producir pues una parálisis más severa, ¿no? Hay varios tipos de toxina botulínica. En nuestro medio, digamos, el más usado, ya vamos a mostrar ahí, se usa para una serie de trastornos oculomotores, para secuelas de parálisis, para espasmo hemifacial, para cefaleas tensionales, para migraña también. No se ve muy bien acá, entonces tiene que ver justamente con el bloqueo en la neurotransmisión y por lo tanto causar una parálisis, que es para una parálisis temporal de semanas de duración. Es reversible. Entonces, ahí miren en todas las condiciones en que se usa la toxina botulínica y actualmente se viene usando también en migraña, neuropatía herpética, síndromes faciales dolorosos, neuralgia del trigémino, espasticidad asociada a dolor y en una serie de enfermedades de trastornos del movimiento, distonías, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, síndrome de May, temblor esencial, en movimientos severos de coreas, etc. Entonces, en nuestro medio disponemos de la toxina del Botox, la toxina botulínica. Hay otros que también se han venido comercializando, pero nos hemos familiarizado con este tipo. Hay de 100 unidades, usualmente las dosis para leves moderadas son de 50 unidades. Entonces se usa en movimientos anormales, en dolor, distonías cervicales y problemas diversos musculares, ¿no? Entonces, siempre estamos aprendiendo de los pacientes, del dolor, ¿no? Los analfabetos, nos dice acá Alvin Toffler, que del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, es decir, en un constante aprendizaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna vez han conocido de alguna cefalea así muy intensa que haya sido un diagnóstico diferente? Igual así como hay un abdomen agudo con un dolor intenso y obviamente nos orienta muchas veces a una apendicitis o a cualquier otro proceso inflamatorio infeccioso abdominal, como una colecistitis, como una coledocolitiasis, etcétera, etcétera. Igual, el dolor de cabeza eh, es que la cabeza muchas veces, a diferencia un poco del estómago, está más asociado también a trastornos más psicológicos, pero, ahí viene el pero, esto puede, ¿cómo se llama? Ocultar muchas veces alguna etiología orgánica que puede ser infecciosa, que puede ser tumoral, que puede ser tóxica, etc. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que ha Creo quedado que ha claro, quedado doctor. claro, doctor. Listo, listo. Muy bien, pues. Entonces, a continuar con sus actividades. Ya nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Buenos doctor. días. Buenos días.